buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El desplome de las ventas. De nuevo, los comerciantes registraron menores ventas durante marzo de este año. Apenas 1 de cada 4 reportan algo de aumento. Analizaremos el panorama con Rafael España de Fenalco Nacional. La vivienda también en crisis. El reporte de ventas de viviendas nuevas sigue mostrando caídas muy pronunciadas. Hay mucha preocupación entre los edificadores. ¿Cuáles son las razones y cuál es el problema con los subsidios de vivienda? Las respuestas esta noche con Laura Llano desde ANIF. Nueva ayuda para los campesinos. El Ministerio de Agricultura destinó importantes recursos para subsidiar el acceso de los productores agrícolas a diferentes tipos de seguros. La ministra Cecilia López nos cuenta detalles de este importante programa. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del comercio, un sector que está preocupado por el descenso en sus ventas durante este año. Fenalco acaba de publicar su reporte mensual a marzo denominado Bitácora Económica. Para conocer estos resultados, quiero saludar al doctor Rafael España, director de Estudios Económicos de Fenalco. Doctor España, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Gracias, Víctor. Muy buenas noches. Doctor España, ¿por qué en el reporte, ya vamos a poner aquí la gráfica, un cuadrito con el que ustedes muestran el porcentaje de los comerciantes que creen, aquí ya lo tenemos, que creen que sus ventas aumentaron en marzo, apenas el 23%, el 52% que permanecieron estables y el 25% que cayeron las ventas? Eso nos indica la primera parte de esta gráfica. Eso más o menos quiere decir que para el 77% de los comerciantes o bajaron las ventas o permanecieron estables. ¿Eso qué implica para el sector? ¿Qué tan malo es ese balance? Pues Víctor, esto es como en el cuento de García Márquez de Crónica de una muerte anunciada. Nosotros desde finales del año pasado hemos estado advirtiendo que hay una muy pronunciada desaceleración de la actividad comercial en el presente año y con tendencia a seguir empeorando, esa es la verdad. El DANE en su reporte de febrero señala que el crecimiento de ventas en ese mes fue de 0.1%. A nosotros en marzo nos dio también un resultado bastante pobre, bastante negativo, con unas caídas muy fuertes en ciertos sectores, particularmente en artículos de consumo durable, como los vehículos, las motos, los muebles, los electrodomésticos. Se siente realmente entre los hogares el alza tan pronunciada en las tasas de interés. Pero solo es cuestión únicamente del incremento en las tasas de interés de los bancos para pedir créditos y comprar carros, motocicletas, no sé, bienes duraderos, o el tema de inflación también está pegando duro. Pero por supuesto, es una serie de ingredientes que todos han afectado notoriamente las ventas. Por supuesto que la inflación le ha restado poder adquisitivo y de qué forma a los hogares que han tenido que restringirse muchísimo precisamente en esas ventas, en esas compras que habitualmente se efectúan vía crédito de consumo. Hay que tener presente que el año pasado, marzo, hubo días sin IVA. Entonces la comparación que tenemos con marzo de este año pues resultó bastante negativa, como quiera que los días sin IVA, eso hay que admitirlo, generaban una gran demanda de bienes que tenían esa exención. Ahora, el tema de los días sin IVA, ahí hubo, y dentro de las razones para que el gobierno no se le midiera con la continuidad de este programa, porque decían que se concentraban las ventas en esos meses particulares de los días sin IVA. ¿Eso fue así? Solo, mejor dicho, la gente que quería comprarse un televisor en febrero se esperaba a marzo o al día sin IVA para comprarlo y al final en el neto del año no se veía un gran cambio en las ventas. No, lo que nosotros percibimos claramente fue que efectivamente en los días sin IVA se animaba muchísimo la demanda de ciertos productos, pero en los meses en donde no había IVA también se registraba un dinamismo especial. Hay que valorar mucho que en los años 21 y 22 la economía creció bastante bien. En el año 21 crecimos alrededor del 11% en términos reales y el año pasado 7,5%. De todas maneras, pues la eliminación de esa días sin IVA causaron en su momento, en diciembre, por ejemplo, también un freno muy importante en las compras de vestuario,
bienes como los celulares, electrodomésticos, muebles, equipos de sonido. Eso no, eso es inocultable. Ahora, doctor España, yo estuve mirando hoy su informe, la bitácora de FENALCO, y esta gráfica que tengo aquí me dejó muy impactado. Se la voy a comentar. En enero del año 2021, estábamos en plena pandemia, las ventas eran negativas, por eso las barras verdes estaban por debajo del cero. Hubo una convergencia a partir de marzo, mayo del año 2021 y empezamos a ver barras positivas, 2,5%. El pico alcanzó a superar en enero de 2022, creo que el 20% de crecimiento, y empezamos a tener unos meses buenos como una meseta, crecimientos del 19, del 18%, que eran cifras extraordinarias en las ventas de los comerciantes, pero de un tiempo para acá, desde el segundo semestre del año pasado para acá, mire cómo está bajando ese indicador. Enero, crecimiento 8,8%, febrero, no lo tengo aquí graficado, pero usted me lo acaba de mencionar, 0,1% en las ventas de los comerciantes minoristas. Esto se está dando una vuelta impresionante. ¿Cuál será el impacto de esto para la economía como un todo? Bueno, aclaro que ese gráfico corresponde a ventas en los últimos 12 meses. El dato de febrero del 0,1 es solamente febrero contra febrero. Si cogemos los 12 meses terminados en febrero de este año, el crecimiento es del 8,4%, es decir, sigue bajando esa cifra, lo cual significa que ya dejamos de crecer a dos dígitos. Las ventas ya dejaron de crecer a dos dígitos y lamentablemente la tendencia es que van a seguir perdiendo dinámica las ventas, pues, en razón a la inflación, tasas de interés, es incertidumbre enorme que hay entre empresarios y consumidores. Y bueno, lamentablemente eso va a redundar también negativamente en la actividad económica general, llámese Producto Interno Bruto, y seguramente los indicadores de empleo van a tener también una repercusión negativa por los lados de la ocupación que genera el comercio. Como todos sabemos, el comercio es uno de los sectores que más genera empleo, más de la cuarta parte de todo el empleo en Colombia lo genera el comercio. Ah, pero esa es entonces una buena aclaración. La barrita aquí final de febrero no debería ser del 0,1, sino un poquitico todavía por encima del 8%, pero de todas formas se ve esa desaceleración. Ahora, doctor España, temas como los bloqueos, temas como los aranceles, ¿qué tanto están pegándole al comercio? Bueno, empecemos por los aranceles. El 40% de arancel a la ropa que se trae de Asia, pues eso ya comienza a impactar los precios finales al consumidor. El mismo DANE en el mes de marzo reportó que los precios de la ropa y el calzado, que es el grupo que ellos llaman vestuario y calzado, pues crecieron alrededor de 0,73%, mientras que en marzo del año pasado habían caído 1,78%. Inevitable que en la medida en que las existencias de mercancías se vayan normalizando, pues hay que trasladar al consumidor los mayores costos de adquisición de la mercancía que proviene del Asia. Pero más grave aún, Víctor y amables televidentes, es el daño que está causando las marchas, las movilizaciones, los bloqueos, las manifestaciones que se volvieron pan de cada día en todas las ciudades del país y en zonas rurales. Ya los comerciantes tienen que mirar las páginas de las alcaldías de sus ciudades para informarse al día siguiente cuáles son las marchas que va a haber y tratar de programar el día a día de la mejor manera. Pero en el caso particular de Bogotá, por ejemplo, el centro de la ciudad ha tenido un bajonazo muy fuerte en ventas porque no hay día en que no haya marchas para justificar cualquier cosa. El occidente, o sea, no solamente el centro, eso se ha difuminado y me cuentan que en ciudades como Cali, Montería, Neiva, Cúcuta, en todas las ciudades en general, las marchas se multiplican y crecen de una manera exponencial. Se está volviendo una especie de nueva pandemia, como en los tiempos del COVID que nos tenían encapsulados, porque la gente a las 2, 3 de la tarde pues se va para sus hogares temerosos de que hubiera problemas de orden público y miren ustedes las consecuencias, pues que las ventas se caen, el tráfico en los centros comerciales, es decir, los visitantes disminuye, los restaurantes bajan su actividad. Ese tema de las movilizaciones y las marchas que se están volviendo el pan de cada día, esa es la nueva pandemia que enfrenta el empresariado colombiano.
Hacia adelante, doctor España, ¿qué puede pasar? ¿Será que esa curvita que veíamos ahorita vuelve a reaccionar, vuelve a cambiar de rumbo hacia arriba? Se lo pregunto porque vienen fechas muy importantes de todas formas, donde se ve un gran consumo. Día de la Madre, Día del Padre, amor y amistad, la temporada de fin de año, y agregándole un elemento, y es que el dólar ha corregido bastante. Para los importados, seguramente esto generará un respiro. Dólar que en algún momento estuvo en 5.000 pesos por encima, hoy casi en 4.400 pesos. Sí, yo creo que uno tiene que ser por definición moderadamente optimista. Veo con gran admiración además a nuestros afiliados, comerciantes, amigos de grandes cadenas, pero también de mini mercados, de pequeños comercios, haciendo malabares, magia con el marketing, estrategias muy audaces. Y gracias a esos descuentos que, por ejemplo, se registraron en el mes de marzo, aniversarios, días especiales, pague uno, lleve dos, se logró activar un poco el mercado y evitando que el desplome de marzo fuera mayor. Entonces, ese perrenque, como dicen en la costa, que tienen los comerciantes, afortunadamente ayuda muchísimo a estimular consumos. Algo ayuda también la decisión de ciertos bancos de disminuir un poco las tasas de interés con créditos, con cargo a las tarjetas de crédito en valores pequeños. Entonces, pues, es inevitable que haya una tendencia aún más a la baja en la dinámica del comercio, pero pues apuntamos a que al menos sea una variación positiva para el cierre del año. Es decir, que no haya recesión en las ventas, que al menos crezcan, así sea 1%. 1% en todo el año sería un crecimiento pequeñito, pero según dice usted, pues no estaríamos en una contracción o en un comportamiento recesivo del sector, así que estaremos muy pendientes tratándose de uno de los sectores que más aporta al empleo, que más aporta a la actividad económica del país. Doctor España, un placer, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un gusto para mí. Buenas noches. Desde Fenalco Nacional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que Estados Unidos y Colombia firmaron hoy un convenio muy importante de cooperación. Ya les contamos en qué consiste. Regresamos a Signo Pesos. Otro sector que anda de capa caída aparentemente es el de la construcción. Aunque el año pasado fue de muchos registros récords, este año el panorama pinta muy, pero muy diferente. Doctora Laura Llano, investigadora senior de ANIF. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctora Llano, la recibo con esta primera gráfica. Aquí vemos el comportamiento histórico por semestres de las ventas de viviendas nuevas en nuestro país, particularmente o donde sobresalen las viviendas de interés social. Y vemos barritas hacia atrás, pues pequeñitas, ¿no? Por debajo de las 40.000 unidades o de las 80.000. Por aquí vemos más de 94.000. Y el año pasado pegan un brinco superando por semestres las 120.000 unidades. ¿Qué ocurrió particularmente en estos últimos semestres para tener estos registros históricos? Claro que sí. Bueno, para poder hablar de esos últimos semestres es necesario devolvernos un poco a la pandemia y pues como todo el ejercicio que se hizo alrededor de la reactivación de la economía, la construcción tiene grandes encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás y además es un gran generador de empleo, entonces se vuelve una herramienta muy importante para poder atacar o pues ayudar a la reactivación del país en este contexto. Dado esto, pues se le da un impulso mucho mayor al programa Vivienda Mi Casa ya en el marco de la pandemia y se generan algunos subsidios paralelos que pues llevan a que veamos esos registros históricos en los últimos 2 años que pues realmente llaman la atención y pues sobresalen frente a lo que veíamos en los últimos años posteriores, como ustedes mencionan. Claro, doctora Llano, aquí la producción me va a compartir una segunda gráfica porque veíamos que en el semestre, en el último semestre del año pasado, tuvimos más de 120.000 unidades vendidas de viviendas nuevas. Y eso nos da más o menos un promedio de 21.000, 22.000 unidades por mes. Eso hasta el año pasado. Pero como dice esta gráfica, en este 2023 la situación va de la siguiente manera. Enero, 12.000 unidades. Febrero, 15.200 unidades. Mal contados, haciendo un mal cálculo, estamos viendo un fuerte desplome de casi el 50% en las ventas de viviendas nuevas. Ahora, ¿por qué está ocurriendo eso?
Claro, acá se están pues como entrando en confluencia varios efectos. Por un lado, pues tenemos un panorama un poco más complicado para este año, en donde desde finales del año pasado pues se ha materializado un escenario inflacionario bastante complejo que ha repercutido en pues en la capacidad de compra que tienen los hogares en general. Además, pues venimos con un proceso pues de una política monetaria que ha buscado pues, mitigar un poco esa inflación y pues eso se ha visto reflejado en mayores tasas de crecimiento de los créditos de vivienda. Entonces, la unión de estos dos factores pues ha llevado a que los hogares pierdan apetito por la compra de vivienda en general y sumado a eso pues tenemos un periodo de transición en la política de vivienda, especialmente en el programa Mi Casa Ya, que pues ha presentado algunas modificaciones presentadas ya como más oficialmente en abril, que ha resultado en un escenario un poco pues complicado para el sector. Pero ¿por qué complicado? Esta mañana aquí en Noticias Caracol, la ministra de Vivienda nos anunciaba precisamente esos cambios en el programa Mi Casa Ya, anunciaba 75.000 subsidios, que esa es una cifra bastante grande, inclusive para recoger a esas personas que quedaron pendientes de subsidios el año pasado. ¿Qué tanto peso tiene esa transición del programa en la caída de ventas este año y por qué dice usted que hay tanta incertidumbre en el sector relacionada con este programa de vivienda del gobierno nacional? Claro, pues les comento. Pues los anuncios de la ministra son muy alentadores porque efectivamente pues veníamos de niveles de subsidios cercanos a los 60.000 el año pasado. Sin embargo, pues esos primeros 3 meses del año, digamos lo que es enero a marzo, pues todavía no se tenía muy claro cómo era esa transición y pues no hubo asignaciones como tal de subsidios. Entonces, sin asignaciones puntuales de subsidios, pues hay una caída en las ventas que unido con ese escenario que les comento en términos de costos, de incrementos para pues, los costos de vida de los hogares, pues se materializa en una menor capacidad de compra en los primeros 3 meses. En caso de materializarse esos 75.000 subsidios que menciona la ministra, pues esperaríamos que restándole el efecto que tiene como el contexto inflacionario del país sobre los hogares y el incremento pues de las tasas de los créditos de vivienda, pues esperamos que esos 75.000 subsidios pues efectivamente digamos que hagan como un colchón o pues moderen un poco ese menor dinamismo que vería el sector por el contexto macroeconómico que estamos viviendo. Y hay muchos cambios en ese programa, porque es que me han escrito varias personas en redes sociales diciendo, mire, yo empecé a comprar mi vivienda el año pasado, así hace la gente, ¿no? Con tiempo de antelación se le mide un proyecto de vivienda y yo en ese momento, pues primero no contemplaba las tasas de interés, ¿no? Que se treparon. Y segundo, esperaba recibir ese subsidio de Mi Casa Ya para hacer el cierre financiero, para que finalmente el banco me desembolsara. Pero resulta que con estos cambios, muchas personas de las que estaban aspirando el año pasado creen que se van a quedar por fuera del programa. ¿Cambiaron mucho las condiciones? Cambios, como el cambio principal que ha mencionado desde febrero pues, el Ministerio Banca. Doctora Llano, ¿me escucha? Creo que le estoy perdiendo la comunicación. ¿Me escucha? Doctora Llano, si me puede repetir la respuesta, por favor. Sí, usted. No la estamos oyendo. ¿Me puede repetir la respuesta, por favor? Pues, claro que sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya la estoy escuchando mejor. Ya mejoró. Claro. Otra vez toda la respuesta, por favor. Listo. Claro que sí, no se preocupe. Los cambios apuntan a generar una priorización un poco más asertiva de alguna forma usando el CISBEN 4. Sin embargo, por ese lado no vemos muchas complicaciones. De hecho, nosotros pues inicialmente en febrero cuando presentamos nuestras primeras como preocupaciones sobre las modificaciones, tuvimos el espacio para hablar con la ministra y se consultó sobre cómo se podía hacer más efectivo esta priorización y las modificaciones que quedan plasmadas en el decreto que se publicó a inicios de abril, pues dan paso como a esos ajustes que se discutieron en las mesas que compartimos con el ministerio. Sin embargo,
queda un poco de incertidumbre y es lo que el sector ha manejado un poco en cuanto a esas personas que el año pasado accedieron a subsidios, se les habilitó la posibilidad de tener y pues en este momento no han recibido el desembolso. En los documentos publicados efectivamente pues queda un poco de incertidumbre en este caso y nosotros pues desde ANIF todavía estamos a la espera poder entender cómo va a ser este proceso, porque efectivamente pues no solamente son los hogares con los que cuentan con el cerrar la cuota inicial y poder pues realmente tener una vivienda propia, sino que el sector está a la espera de esos. Claro. Doctora Llanos, lamentablemente se me cae la comunicación, tenemos defectuoso el canal de internet, seguramente problemas de comunicación, problemas de internet, pero hablaremos en una próxima oportunidad porque también me hubiese encantado hablar con usted sobre tasas de interés de los créditos hipotecarios que se han disparado, cuáles serían las expectativas, pero bueno, tendremos más tiempo porque apenas empezará a desarrollarse este programa Mi Casa Ya. Feliz noche, muchas gracias. Efectivamente tenemos problemas de comunicación. Hacemos otra breve pausa, pero enseguida les contaremos cuáles son actualmente las economías más grandes de América Latina. Ya volvemos. Regresamos nuevamente a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 95.000 millones de pesos y corresponde a los recursos destinados por el Ministerio de Agricultura para subsidiar la adquisición de seguros por parte de los productores campesinos y pequeños, que sean pequeños y medianos particularmente. En algunos casos esa ayuda será de hasta el 90 y 95% del valor del seguro. La ministra Cecilia López Montaño entregó estas explicaciones. Veamos. Y estos son apoyos para que se financien y se subsidien pólizas de seguro para que garanticen, sobre todo los pequeños y los medianos, sus inversiones de siembra y cosecha. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a amparar y de qué? Vamos a amparar a los pequeños y medianos de riesgo biológico, climático, que lo estamos viendo todos los días, geológico, miren lo del nevado, o de precio. Estos son seguros que le van a dar un margen de estabilidad, digámoslo así, a los pequeños productores. ¿En qué consisten estos apoyos y dónde van estos 95.000 millones? Estos 95.000 millones van a financiar con subsidios entre el 90 y el 95% del costo de la póliza de los muy pequeños productores. ¿Se acuerdan que ya los redefinimos a los muy pequeños? Ya los separamos de lo que antes se consideraban pequeños, que eran más medianos. Los pequeños productores, que es la categoría que le sigue, van a tener auxilios para pagar su póliza entre el 80 y el 90%. Y los medianos entre el 30 y el 40%. Este es, les repito, subsidio para el pago de la póliza que les permite cubrir riesgos biológicos, climáticos, geológicos o de precio. ¿Qué hacemos con esto? Aumentar el número de productores pequeños y medianos que se lancen ante circunstancias como las que tenemos. En más información, los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos suscribieron un acuerdo que traerá beneficios en diferentes áreas. El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, nos cuenta de qué se trata. Los Estados Unidos son el socio comercial más grande que tiene Colombia. El DANE nos dice, por ejemplo, que en febrero de 2023 nuestras exportaciones a ese país crecieron un 38.7% en relación con febrero de 2019, antes de la pandemia. Por eso es tan importante el acuerdo que ambos gobiernos acaban de firmar. Se llama Acuerdo de Reconocimiento Mutuo y tiene dos objetivos principales. Primero, reforzar las medidas de seguridad contra delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y contrabando de mercancías y armas. Segundo, fortalecer la cadena logística, es decir, los procesos de almacenamiento, transporte y distribución para que el cliente reciba el producto en las condiciones y tiempos acordados. Esto se hace dentro del programa de operador económico autorizado, el cual fue creado por la Organización Mundial de Aduanas. Podemos decir que el acuerdo de reconocimiento mutuo impacta los procesos de comercio exterior y es un aporte para que nuestros productos, tanto naturales como manufacturados, puedan ser más competitivos.
Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, será de 4.431 pesos con 45 centavos. Subió 6 pesos con 18 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia cayó 1,67%, se ubicó en $84 con 87 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 2.040.000 pesos por carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,32%, la acción más valorizada. Banco de Bogotá con una ganancia de 8,19% y la que más cayó fue Celsia con un retroceso del 3,44%. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según información del Fondo Monetario Internacional, el siguiente es el ranking de las economías más grandes de América Latina actualmente, en este orden. En primer lugar, Brasil. Segundo lugar, México. Tercer lugar, todavía Argentina. Cuarto lugar, ahí estamos nosotros, Colombia. Y en el quinto lugar, Chile. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.